Hola, en nuestro capítulo de hoy vamos a hablar sobre la genética mendeliana y sus principales características. Entonces, mi grupo está conformado por José Estupiñán, María Marín y quien les habla, Diana Lozano. Hola, ¿recuerdan nuestro anterior video que hablábamos sobre la genética del caballo, los diferentes tipos de cromosomas que se presentaban? Además hablábamos sobre la evolución que ha tenido a través de los tiempos y bueno, algunas características que se presentaban pues en el caballo y algunos cambios. Pero hoy les vengo a hablar sobre un capítulo muy importante de la genética, que es la genética mendeliana. Este ha sido muy importante a lo largo del tiempo cuando fueron establecidas por Gregor Mendel. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos que son imprescindibles pues, para entender un poco más sobre este tema. Entonces nosotros si bien hablamos mucho sobre la genética y que la genética hace parte pues esencial de nuestro existir, pero no sabemos con determinación qué es la genética. Entonces la genética es la parte de la biología que estudia los genes y las características o los caracteres de un organismo que son hereditarios. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tener en cuenta que nos vamos a encontrar con ciertos componentes que son esenciales para el entendimiento de los cruzamientos de los diferentes organismos. Entonces nos encontramos con el primer componente que es el gen. Un gen es una partícula de material genético que se encuentra esparcida o que se encuentra establecida a lo largo pues del cromosoma. Recordemos que el cromosoma tiene diferentes partes y pues básicamente este material genético se encuentra en la cromátide. Vamos a tener en cuenta también que a partir de los genes van a existir unos alelos que son como la unión de dos genes que van repartidos tanto para la madre como para el padre respectivamente, en el momento en que se va pues, a desarrollar un nuevo ser. Vamos a tener en cuenta que este tipo de alelos pueden ser recesivos o pueden ser dominantes. Entonces, si nosotros hablamos de dominantes, vamos a tener en cuenta que los dominantes son las características que van a prevalecer sobre un individuo y las recesivas son las características que no se van a presentar en mayor medida, teniendo en cuenta que siempre que pueden ser alelos que se pueden presentar pues ambos al mismo tiempo. Entonces nos vamos a encontrar también con las diferentes características fenotípicas y genotípicas que puede presentar un organismo. Entonces si hablamos de las características fenotípicas, vamos a hablar principalmente de las características o de los caracteres visibles que se van a encontrar en un individuo. Una de esas características debe ser el color del pelo, que si es liso, que si es ondulado, esas son las características visibles. Pero si hablamos de las características genotípicas, nos referimos más bien al conjunto de material genético que se puede encontrar en el núcleo celular. Entonces, hablando un poco sobre todo este conjunto de componentes, nos vamos a encontrar con algunas características genotípicas que son homocigoto o heterocigoto. Entonces el homocigoto es cuando se van a encontrar las dos células sexuales con el mismo contenido genético y el heterocigoto es cuando va a haber una célula sexual diferente o con diferente contenido genética a la otra. Entonces acá vamos a encontrar que se va a presentar mayor variedad en el cruzamiento de los organismos. Siguiendo la secuencia de nuestro video, vamos con el objetivo principal que es la genética mendeliana. Entonces la genética mendeliana son un conjunto de 3 leyes establecidas por Gregor Mendel a través de sus experimentos con semillas para determinar la transferencia de los caracteres o de las características fenotípicas pues que se hacían con diferentes mezclas o con diferentes cruces entre variedades. Entonces vamos a tener en cuenta que se establecieron 3 leyes. La primera ley es la ley de la uniformidad. Entonces esta ley nos explica que se van a cruzar dos razas puras y de esta va a salir pues digamos una codominancia en los alelos pues que en este caso son dominantes. Entonces un ejemplo vamos a tener un caballo que va a ser de color zaino porque tenemos que tener en cuenta que son rasgos fenotípicos. Un color zaino, que es el caballo, y la yegua va a presentar un color castaño oscuro. Entonces acá se va a presentar una codominancia porque el potro que van a hacer va a presentar ambos colores. Pero si nosotros nos remitimos a la segunda ley, o sea, la segunda ley mendeliana, que es la segregación, entonces acá nos dice que cada alelo se va a separar, es decir, que va a quedar un alelo dominante y un alelo recesivo, que entonces en este caso se va a presentar una dominancia incompleta.
Para esto vamos a tener que ayudarnos de algunas estrategias como son los cuadros de Punnett, en los que vamos a establecer cuáles son las mezclas o los cruces específicos entre un alelo recesivo y un alelo dominante. Pero si nos remitimos a la tercera ley, vamos a tener en cuenta que Gregor Mendel estableció que los caracteres o los genes son independientes, es decir, que ninguno va a depender del otro. Un ejemplo es el color de los ojos con el de color de piel o con el color del pelaje, que son totalmente diferentes. Continuando con el contenido de este video, vamos a desarrollar un cruce de híbrido para el caso de los equinos criollos colombianos. Este tipo de raza de caballos ha transformado sus rasgos fenotípicos a lo largo de la historia. También han modificado genéticamente algunos genes que le han dado la sonoridad a sus diferentes cuatro tipos de andares. Dentro de los cuatro andares más conocidos del caballo criollo colombiano podemos encontrar el paso fino colombiano, el trote y el galope, la trocha pura y la trocha y el galope, que pues son dos de ellos son andares compuestos y los otros son simples. También podemos destacar que el caballo criollo colombiano, la asociación Fedequinas lo ha catalogado por su hermoso fenotipo, por su brío, por su temperamento, por su docilidad y por los rasgos que se transmiten de progenitor a su descendencia futura. Entonces, dentro de su componente genético, encontramos que existe un gen denominado el gen P, que es el que le da los movimientos laterales a los caballos de tipo de andar paso fino. Entonces este es un gen recesivo que nos expresa pues dentro de todos los caballos debido pues según a los cruces que se realicen, porque digamos es muy raro que se encuentren descendencias trochadoras o compuestas que provengan de padres con andares paso fino. Entonces, continuando con la definición específica de cruces, podríamos denominar a esto como una combinación de dos o más elementos dando lugar a un nuevo ser o un nuevo potro, con algunas de las características o marcas de los progenitores. Esto irá evolucionando o transformando según en las nuevas generaciones de cada uno de los individuos que se deseen cruzar. También es importante tener en cuenta que los cruces dihíbridos se consideran como el comportamiento de dos características que se transmiten de forma hereditaria. Por ejemplo, al mismo tiempo se considera para una planta la altura y el color de las semillas. Estos estudios fueron los que realizó Gregor Mendel y las plantas diferían simultáneamente en dos caracteres. Un factor controlaba el color amarillo o verde y el otro la forma de la semilla después de secarse, que podía ser lisa o rugosa. De allí también pues estableció la ley de la segregación, que establece que durante la formación de los gametos cada alelo de un par se separa de otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. Entonces, en el siguiente ejemplo, queremos cruzar dos ejemplares criollos colombianos, hembra y macho, con los siguientes rasgos fenotípicos. El macho tendrá colores castaño oscuro y su pelo será liso. Y para el caso de la madre de la segunda progenitora, su color o su tonalidad será castaño claro y esta tendrá un pelo ondulado. Entonces recordemos que cada especie debe identificarse pues por 4 alelos.
porque se están estudiando dos características. Entonces, para el castaño oscuro lo vamos a identificar con la letra A mayúscula. Para el castaño claro lo identificaremos con la letra A minúscula. Para el pelo liso con la letra B mayúscula y para pelo ondulado con la letra B minúscula. Entonces, el siguiente paso que vamos a realizar será pues sacar los gametos de cada progenitor. Como son dos características, entonces cada gameto debe llevar un alelo de cada carácter. Entonces es decir que vamos a identificar o unir los posibles cruces que van a salir, y pues esto vamos a obtenerlo a través del cuadro de Punnett y realizar los cuadros respectivos, los cruces respectivos. Entonces, una vez sacados los gametos de cada progenitor, es decir, que unimos A por A por B, A por B y A minúscula por B minúscula. Y pues de esto vamos a empezar a sacar los posibles cruces que se pueden obtener. Entonces, ya sabiendo realizar el cuadro de Punnett, es importante pues que recordemos que los gametos dominantes irán de primeras. Entonces tomamos A mayúscula, de nuevo A mayúscula y luego B minúscula, que sería pelo liso, y de nuevo pelo liso. Seguido pues de esto seguimos con la siguiente columna y obtendremos A mayúscula para castaño oscuro por A mayúscula para castaño oscuro y el dominante, que sería pelo liso, B mayúscula, por el recesivo, que sería B minúscula para pelo ondulado. Y pues así sucesivamente iremos desarrollando el cuadro de Punnett para cada uno pues de los rasgos. Observemos de la siguiente manera: A mayúscula por A minúscula para recesivo, B mayúscula para dominante y de nuevo B mayúscula. Una vez realizados todos los respectivos cruces en el cuadro de Punnett, pues ya podemos deducir y hallar cada una de las porciones genotípicas respectivas y fenotípicas respectivas. Entonces, ¿qué hallamos de cada uno de estos cruzamientos? Entonces, la proporción correcta y establecida por Mendel genotípicamente siempre será de 9-3-3-1 cuando hablamos de cruces dihíbridos. Es decir, que vamos a observar a 9 individuos color castaño oscuro dominante y su pelo será liso dominante. Vamos a observar entonces la proporción de 9 individuos respectivamente. Para el caso de individuos genotípicamente que van a tener color castaño oscuro pero que su pelo será ondulado, entonces vamos a tener a 3 individuos. Lo podemos observar en este caso. Observamos genes dominantes color castaño oscuro y pelo ondulado, como ya lo habíamos establecido previamente.
Entonces, siguiendo con las proporciones genotípicas, observaremos a tres individuos con un color o su tonalidad castaño, claro y con un pelaje liso. Y pues observaremos a un individuo recesivo que tendrá color castaño claro y ondulado. De ello también pues observaremos las proporciones genotípicas para un total de 16 individuos. Entonces debemos tener también algunos conceptos claros cuando un organismo es homocigoto, cuando respecto a un gen, cuando los dos alelos codifican la misma información pues para un carácter determinado. Se dice que en algunos casos pues utilizamos, como lo hicimos en este ejercicio, la letra A mayúscula y la letra A minúscula. Cuando es un homocigoto dominante, cuando obtendremos este cruce respectivo, y cuando es recesivo se obtendrá la letra minúscula. Es decir que pues estos caracteres recesivos se van a observar en una siguiente generación o no se van a observar en el individuo o en el potro al cruzar pues los dos progenitores para su respectivo producto, que será un nuevo ser. Espero este video haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Bueno, entonces vamos a hablar de los cruces monohíbridos, específicamente en equinos. Se tienen en cuenta dos razas específicas de equinos que van a ser los equinos PCI y los equinos silla argentina. Estos van a tener diferentes capacidades o tipos, por decirlo así, de genotipos, diferentes tipos de genes que le van a dar ciertas características que buscamos en deportes como la equitación. Entonces tenemos en cuenta que A mayúscula va a venir siendo veloz, que el caballo es veloz. La A minúscula va a venir siendo que este es lento. Entonces aquí en el primer cruce monohíbrido se va a presentar principalmente que al cruzar un macho dominante completamente con una hembra recesiva va a dar unas características, por decirlo así, combinadas, en las cuales va a predominar que sea 100% veloz el caballo o lo que sería el animal. Va a ser las probabilidades van a ser del 100%, es decir, 4 cuartos va a ser las probabilidades de que este sea veloz. En el segundo cruce ya, en el ejemplo del segundo cruce, los dihíbridos, se va a observar que se le van a agregar características como la B mayúscula, como el gen de la B mayúscula, que va a estar representado como un tipo de salto corto, la capacidad que el animal tiene para saltar, y la B minúscula va a ser para un salto amplio. Entonces al hacer el cruzamiento nos va a dar que el animal en ciertas características va a salir dominante como recesivo. Entonces en la mayoría de los cruces, específicamente en 8 cruces, va a ser que el caballo o su descendencia salga principalmente con las capacidades de velocidad, o sea que sea veloz, y a su misma vez también va a tener expresada su capacidad de un salto corto, mientras que en 3 de sus 16 partes va a salir un caballo veloz pero con un salto largo. Y otra parte van a ser unos caballos de tipo lento con un salto muy corto, por decirlo así. Va a ser expresado el salto corto, que van a ser otra vez 3 de 16.
va a ser expresado como 316. Y una última parte que, perdón, sí, y una última parte que para que quede bien el cuadro, va a ser expresado que el animal salga con todos los genes recesivos, es decir, que presente una poca velocidad, o sea, que el animal sea lento, además de que tenga un salto amplio, que es lo que se busca en este tipo de deporte. Y todo esto se va a cumplir para que se cumpla la regla del 339, teniendo en cuenta que pues salieron diferentes tipos de caballos con estas capacidades. Ahora vamos a ver ya el ejemplo de un cruce más complejo, que sería el cruce polihíbrido, el cual va a estar representado pues ya con 3 diferentes tipos de lo que sería genes o capacidades. Entonces ya va a venir a actuar aquí lo que sería la C mayúscula, que vendría siendo representado como versátil, y la C minúscula, que vendría siendo representado como con poca movilidad. Aquí pues buscamos cruzarlos de una forma que fuera, por decirlo así, bastante curiosa, para que nos diera bastante capacidades o diferentes genes expresados en este animal. Entonces lo que buscamos aquí es, mediante la C mayúscula, una versatilidad, es decir, que el animal tenga buena movilidad a la hora de girar, de tener control sobre la pista. Y la C minúscula va a estar expresada como con poca movilidad, un animal que va a ser torpe a la hora de sus movimientos. Entonces, al hacer el cruce, nos damos cuenta de que la mayoría de los animales, lo que más va a dominar es que sean de cierto modo veloces, con un salto de tipo corto, y en la mayoría de los casos que se venga presentando una versatilidad superior, es decir, que el animal va a tener mucha movilidad, va a ser muy veloz y va a tener unos saltos adecuados. También se va a venir expresando en este tipo de animal que, viéndolo genotípicamente, unas probabilidades casi de que el 1 de 64, que eso sería más o menos como el 1.56% de que el animal salga de diferentes tipos de cruces, que tenga diferentes modalidades, por decirlo así, de tipo génico. Y las partes fenotípicas ya vendrían siendo pues estas características que hemos estado observando mediante estos genes, sino que la mayoría de las veces va a predominar un animal veloz con un tipo de salto corto y un tipo de salto versátil, así como va a haber pues diferentes combinaciones donde se venga presentando un animal de tipo lento, que tenga una velocidad muy baja, además de tener un salto largo y una poca movilidad. O también se puede presentar pues los diferentes tipos de combinaciones entre estos tipos, por decirlo así, de características.